Descubrí que mi esposo había planeado una cena romántica con su amante, así que me aseguré de que su esposo y yo estuviéramos sentados justo a su lado. Vi la confirmación de la reservación en el teléfono de mi esposo a las 4:17 p.m. He repasado ese momento más veces de las que puedo contar, y todavía no sé del todo cómo encontré el valor para levantarme de esa mesa, pero para entender cómo terminé ahí, sentada a 3 metros de la amante de mi esposo, sosteniendo el anillo de diamante de una extraña en una mano y un mensaje de texto de una mujer embarazada en la otra. Tienen que retroceder más allá de ese martes. Tienen que retroceder 4 años, al día en que me puse el velo y me casé con un hombre que, resulta, ya le había hecho esos mismos votos a alguien más. Tengo 34 años. He pasado los últimos 9 años como asistente legal en Bergman y Cole, un bufete de derecho familiar a 2 cuadras de la plaza en el centro de Columbus. Personalmente, he redactado más peticiones de divorcio de las que puedo contar. He escrito la frase irrecuperablemente roto en solicitudes de custodia tantas veces que dejó de significar nada. Le digo a la gente que, profesionalmente al menos, sé exactamente cómo mueren los matrimonios. No sabía que el mío ya estaba muerto antes de empezar. Conocí a David Bennett en una boda en Cincinnati, un amigo de un amigo, hace 5 años. Era fácil de hablar con él de la manera específica en que ciertos hombres son fáciles de hablar con ellos. Hacía buenas preguntas, recordaba pequeños detalles, se reía en los momentos correctos. En 8 meses, ya estábamos casados en el juzgado del condado de Franklin. Solo nosotros 2 y 2 testigos sacados del pasillo, porque David dijo que odiaba las bodas grandes, odiaba las multitudes, odiaba actuar el amor frente a la gente. Pensé que era romántico. Pensé que significaba que solo me necesitaba a mí. En retrospectiva, significaba que él ya tenía una boda registrada en otro lugar 6 años antes, en una pequeña iglesia a las afueras de Dayton, con una mujer llamada Amber Reyes. Yo no sabía eso todavía, claro. Lo que sabía en el primer año era un hombre que trabajaba muchas horas como gerente de sucursal en Heritage Trust Bank, que viajaba una semana al mes por auditorías regionales, que mantenía su laptop protegida con contraseña y su teléfono boca abajo en las mesas. Pequeños hábitos que archivé como normales hasta que dejaron de serlo. David me dijo que sus padres habían muerto, ambos, en un accidente de carro cuando él tenía 20 y tantos años. Por eso no había familia en el juzgado. Por eso nunca manejamos a Dayton para un feriado. Por eso se estremecía cada vez que alguien en una fiesta hacía la pregunta ordinaria de dónde había crecido. Sentí pena por él. Planeé mi compasión alrededor de un duelo que resulta que no le pertenecía a nadie, porque ambos padres están vivos y bien y viven en la misma casa a las afueras de Dayton donde él creció, a 6 kilómetros de la iglesia donde se casó con Amber. Los conocería por primera vez en su audiencia de imputación de cargos, sentada 3 filas detrás de Amber, a quien aparentemente habían conocido y amado durante 6 años. Me mudé a su casa adosada el mes en que nos casamos. Nunca se me ocurrió preguntar por qué un hombre soltero tenía un aparador lleno de vajilla que decía que le pertenecía a una tía, o por qué el closet del cuarto de invitados se mantenía cerrado con llave. Siempre. Cosas guardadas de antes de ti, dijo. Y nunca una sola vez pedí ver cómo se veían esas cosas guardadas. Esa es la forma específica y humillante de la retrospectiva. No que las señales estuvieran ocultas, sino que yo ya había decidido, antes de siquiera verlas, que no las iba a mirar. Usé el velo de mi difunta abuela en el juzgado, la única pieza de mi propia historia en una ceremonia despojada de todos los demás. Mi compañera de trabajo, Nicole, la única invitada que llevé, me apartó después en el pequeño restaurante donde celebramos con malteadas en lugar de una recepción. Es medio raro que no haya nadie de su lado aquí, dijo, revolviendo su popote, no de manera desagradable, solo con curiosidad, de la manera en que la gente lo es antes de que la curiosidad resulte importar. Ni siquiera un primo. Le dije que estaba distanciado de todo eso. Tragedia, accidente de carro, no lo menciones. Recuerdo sentirme orgullosa de mí misma por protegerlo de una pregunta incómoda. Todavía no entendía que era yo la que necesitaba protección, y que la pregunta incómoda era la única honesta que alguien hizo en todo ese día. David se declaró 6 semanas después de que nos conocimos en un restaurante no muy diferente del Ivy Room, de rodillas frente a un cuarto lleno de extraños que aplaudieron como si hubieran presenciado algo puro. Le dije que sí antes de que terminara la oración siquiera. Pienso en eso ahora. ¿Qué tan rápido se movió todo? ¿Qué tan poco espacio hubo en 8 meses para la fricción ordinaria que usualmente saca a flote los secretos de alguien? David no le dio espacio a los secretos para salir a flote. Llenaba cada silencio antes de que pudiera hacerle una pregunta. La primera grieta llegó al mes 18. David empezó a desaparecer a Dayton la tercera semana de cada mes, auditando la sucursal de allá, ausente de lunes a jueves. Encontré un estado de cuenta de Marriott Bomboy en el bolsillo de su abrigo una vez haciendo la lavandería, y noté que el cuarto estaba reservado como ocupación doble, no sencilla. Me dije a mí misma que era un error de facturación. Los hoteles cometen errores. No le pregunté sobre eso. Ese fue mi primer intento fallido de arreglar algo que todavía no entendía que estaba roto. El fallo siendo que ni siquiera intenté
intenté. La segunda grieta llegó a los 2 años, cuando saqué mi reporte de crédito antes de financiar un Honda CR-V y encontré una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda de $38,400 contra nuestra casa que nunca había firmado, abierta 11 meses antes en Heritage Trust, la propia sucursal de David. Mi firma estaba en los documentos. No era mi firma. Conozco mi propia letra, y quien la falsificó nunca me había visto escribir con prisa, porque la mía se inclina a la derecha bajo presión, y esta no se inclinaba en absoluto. Llamé al banco. Una oficial de préstamos llamada Denise me puso en espera 6 minutos y regresó con: «Señora, su esposo procesó ese préstamo él mismo. Estoy segura de que está bien». Me dije a mí misma: error, confusión de papeleo, David no falsificaría mi nombre en un documento de préstamo federal. Me dije eso incluso mientras el estómago se me plegaba sobre sí mismo, sentada en el estacionamiento de la concesionaria Honda. No lo confronté esa noche. Me dije que necesitaba entender el papeleo primero, el cerebro de abogada activándose antes de que el cerebro de esposa tuviera oportunidad. Ese fue mi segundo intento fallido, esperando una certeza que nunca llegó completamente antes de que fuera demasiado tarde para que importara. La tercera grieta llegó hace 4 meses. Claire Donovan empezó a aparecer en los juegos de softball de la empresa de David, riéndose un compás demasiado largo de sus chistes, tocándole el brazo de la manera específica en que las mujeres tocan a hombres que no se supone que deban tocar. Me dije a mí misma: compañera de trabajo, colega, nada. Me dije que David nunca me había dado una razón, olvidando aparentemente el cuarto de hotel de ocupación doble y el préstamo falsificado sentado en un cajón de mi propio archivero, evidencia que había recolectado, y luego me había convencido a mí misma de no usar. Lo intenté una vez suavemente durante la cena. «Has estado mucho en Dayton últimamente. Gran impulso de cumplimiento este trimestre», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Ya sabes cómo son las auditorías». Lo dejé pasar. Tercer intento fallido. Lo intenté de nuevo un mes después. Denise mencionó que tú personalmente procesaste el HELOC. Proceso 100 préstamos al mes, Rachel. No recuerdo cada firma que cruza mi escritorio. Su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes, delgado y afilado, como una navaja justo bajo la piel de una manzana. Lo dejé caer. Cuarto intento fallido. La quinta grieta llegó 2 semanas antes de la reservación, y fue la más pequeña, que es exactamente por qué se me quedó grabada. Llegó una carta a nuestra casa dirigida a Amber Bennett, Heritage Trust Rewards Visa, límite de $15,000 preaprobado. Asumí que era un error de correo, algún algoritmo mezclando nombres en una base de datos en algún lugar, y la dejé en la barra para preguntarle a David sobre eso. Llegó a casa, vio el sobre, y por un segundo completo antes de recuperarse, su rostro se puso del color de la encimera. «Correo basura», dijo, deslizándolo hacia su bolsa en lugar del reciclaje. «Lo voy a triturar en la oficina. Tienen la buena trituradora». Me dije a mí misma: «Bien». Como sea, es correo basura. ¿A quién le importa una trituradora? No pregunté por qué necesitaba llevarse el correo basura de alguien más al trabajo con él. Ese fue el quinto intento fallido, y viéndolo en retrospectiva, también fue la advertencia más fuerte de las 5, disfrazada de la más silenciosa. 2 semanas después, su teléfono se iluminó en la barra de la cocina con una reservación de cena para 2, y finalmente miré. Después del restaurante, después de las bengalas y la cajita del anillo y la mano desnuda y sin anillo de David, me senté en mi carro en el estacionamiento durante 11 minutos antes de poder obligarme a leer el mensaje de nuevo. «Señora Bennett, usted no me conoce, pero sé a dónde va su esposo cada jueves por la noche. Salga del restaurante ahora si quiere la verdad. Venga sola». No fui sola. Primero llamé a Patricia Vance, mi jefa durante 9 años en Bergman & Cole, una abogada de derecho familiar con 22 años de práctica y una reputación en 3 condados por nunca haber perdido una anulación disputada. «Rachel, no vayas a encontrarte con un extraño que encontró tu número precisamente esta noche», dijo. «Mándame la foto, mándame la dirección si la puedes sacar de los metadatos, y bajo ninguna circunstancia vayas ahí sin alguien que pueda llamar por ayuda». Traje a Mark. Ninguno de los dos dijo mucho en el camino. Se había quitado el anillo en algún punto entre el estacionamiento y su camioneta. Noté la franja pálida de piel sin broncear donde solía estar. El edificio de ladrillo en la foto resultó ser un dúplex en la avenida Larchmont en Dayton, a 41 minutos de mi casa. La mujer que abrió la puerta tenía tal vez 7 meses de embarazo, cabello oscuro recogido en un chongo bajo, ojos rojos de un llanto que claramente había empezado mucho antes de que llegáramos. «Tú eres Rachel», dijo. No una pregunta. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Porque soy su esposa», dijo. «He sido su esposa durante 6 años. Apenas me enteré hace 3 días de que aparentemente no soy la única. Se llamaba Amber Reyes. Se había casado con David Bennett en la iglesia San Luis Gonzaga, a las afueras de Dayton, 6 años y 4 meses antes, 2 años antes de que él se casara conmigo en el juzgado del condado de Franklin. Tenía un certificado de matrimonio, una cuenta corriente conjunta con Heritage Trust, y pegada a su refrigerador con un imán en forma de cámara, una foto de David en su boda, más joven, más delgado, sonriendo exactamente la misma sonrisa ensayada que me había dado a mí todos los días durante 4 años. Claire me llamó 2 veces esa noche. No contesté ninguna de las 2, pero dejó un mensaje de voz que escuché 3 días después. Una vez que pude soportar
escuchar su voz sin querer aventar el teléfono al otro lado del cuarto. Yo no sabía, Rachel, dijo, su tono todavía ligeramente defensivo, como si esperara que yo discutiera el punto. Sé que probablemente no me crees, pero yo tampoco sabía que estaba casado contigo. Pensé que era la otra mujer en un matrimonio. Resulta que podría haber sido la otra mujer en dos. Pasarían semanas antes de que me enterara de que lo decía literalmente. Que Claire, también, había firmado papeleo que David le había dicho que era solo una formalidad para una cuenta conjunta que nunca debió haber existido con su nombre en ella. Me senté en su sofá porque mis piernas dejaron de ser confiables. Mark se quedó parado en la puerta como si no confiara en sí mismo para entrar más adentro de la vida de una desconocida que acababa de detonar de la misma manera que la suya lo había hecho una hora antes. Me dijo que viajaba por auditorías, dijo Amber. 3 semanas al mes. En casa la cuarta. Pensé que eso era solo banca. Me enteré el lunes de que hay toda una otra casa a 40 minutos con toda una otra esposa adentro, porque el esposo de su compañera de trabajo me llamó por accidente tratando de contactarlo sobre unos papeles perdidos. Presionó una mano plana contra su vientre. Este bebé tiene un padre casado con 2 mujeres y probablemente a punto de ser arrestado por uno de los préstamos que sacó a mi nombre para construir su pequeño imperio falso. Mark hizo un sonido que nunca había escuchado hacer a un hombre adulto. Algo entre una risa y algo rompiéndose. Nos ha hecho esto a 3 de nosotros, dijo Mark en voz baja. Claire, tú, Rachel, ¿cuántas casas más tiene este hombre? Patricia Vance se reunió con los 3, yo, Mark y Amber, en su oficina a las 8:40 de la mañana siguiente, todavía con el blazer del día anterior porque había venido directo de otra audiencia. Primero lo primero, dijo, extendiendo 3 carpetas sobre su mesa de conferencias. Rachel, tu matrimonio con David puede ser nulo desde el inicio, no solo anulable. Ohio no reconoce un segundo matrimonio mientras el primero sigue legalmente intacto. Eso es bigamia, simple y llanamente, y probablemente significa que todo lo que firmaste como su esposa, cada cuenta conjunta, cada designación de beneficiario, necesita ser deshecho. No vamos a presentar por divorcio, vamos a presentar por anulación, y voy a traer a las autoridades hoy mismo porque la bigamia es un delito penal en este estado. Y ese HELOC del que me hablaste hace 6 meses acaba de convertirse en evidencia, no en un misterio vergonzoso. Hace 6 meses me dijiste que esperara y consiguiera certeza primero, dije, y estaba equivocada, dijo Patricia sin inmutarse. Llevo 22 años haciendo esto y todavía subestimo hasta dónde llegará algo la gente. No voy a cometer equivocada, dijo Patricia sin inmutarse. Llevo 22 años haciendo esto y todavía subestimo hasta dónde llegará algo la gente. No voy a cometer ese error con tu expediente. Llamó a la detective Laura Kim esa tarde, 14 años con el Departamento de Policía de Dayton, los últimos 6 en la Unidad de Crímenes Financieros y Fraude. La detective Kim llegó a la oficina de Patricia a las 2:15 p.m., cargando una bolsa de laptop y la franqueza sin prisas de alguien que había escuchado cada versión de esta historia y ya no se sorprendía de ninguna de ellas. Guíeme a través del préstamo primero, me dijo, porque falsificar una firma en un instrumento bancario asegurado federalmente no es solo fraude en su contra, señora Bennett, o cualquiera que resulte ser su nombre legal una vez que la anulación se procese. Eso es fraude bancario bajo la ley federal. Eso es jurisdicción del FBI en el segundo en que lo confirmemos, encima de lo que sea que el Estado cargue por la bigamia misma. Fotografió los documentos del HELOC que había guardado en mi archivero durante 6 meses, los que casi tiré a la basura 2 veces por vergüenza. Los registró, ahí mismo en la mesa, en una bolsa de evidencia con un formulario de cadena de custodia que Patricia le ayudó a llenar línea por línea. ¿Quién lo había tocado? ¿Cuándo? ¿Dónde había sido guardado desde el día en que lo encontré? Esta es la parte que la gente siempre se salta, dijo la detective Kim, y es la parte que hace que los casos se descarten. Si el rastro de papel de la evidencia tiene huecos, un abogado defensor maneja un camión a través de esos huecos. Para las 4:00 p.m., la examinadora de fraude interna de Heritage Trust, una mujer llamada Grace Whitfield, examinadora certificada de fraude con 11 años en cumplimiento bancario, había sacado el expediente de préstamos de David remotamente y había llamado a la detective Kim directamente. Tenemos 3 HELOCs originados bajo su ID de empleado en los últimos 2 años, todos contra propiedades vinculadas a relaciones que nunca reveló a RH, dijo Grace por altavoz, su voz cortante y profesional, incluso mientras los números que leía hacían que Amber empezara a llorar de nuevo. 1 contra la propiedad de Larchmont, 1 contra la casa de Rachel, un tercero contra una propiedad en Springfield para la que todavía no hemos identificado propietario. Combinado, estamos viendo justo debajo de $210,000 en préstamos que él mismo suscribió y aprobó, lo cual en sí mismo es una violación masiva de cumplimiento independiente del fraude. Hay una cuarta mujer, dijo Mark en voz baja, y ninguno de nosotros lo
corrigió porque para entonces se sentía inevitable. La detective Kim pasó la siguiente hora al teléfono con la oficina del registrador del condado de Montgomery, confirmando lo que Amber ya nos había dicho. Una licencia de matrimonio presentada y registrada, fechada 6 años y 4 meses antes. David Anthony Bennett y Amber Nicole Reyes, atestiguada por 2 nombres que ninguno de nosotros reconoció. Esta es la parte que lo convierte en bigamia y no solo en un desastre, dijo, dejando su teléfono. Si el primer matrimonio nunca se disolvió, sin decreto de divorcio, sin anulación, nada en registro, entonces legalmente, Rachel, tú nunca fuiste su esposa. Sé que es algo extraño escuchar en voz alta. Se lo he dicho exactamente a otra persona en 14 años. Y lloró durante 20 minutos antes de poder firmar su declaración. El propio abogado de Amber, un hombre de voz suave llamado Reginald Coates, que había manejado el papeleo de su matrimonio original años antes, se unió a la llamada desde su carro. Voy a ser directo, dijo. Amber es la única de ustedes 3 con un matrimonio legalmente válido en papel. Eso no la convierte en la villana aquí. La convierte en daño colateral del mismo fraude, solo desde un ángulo diferente. Pero sí significa que sus reclamos sobre cualquier activo marital tienen prioridad en lo que quede una vez que se resuelva la restitución. Nadie en esa sala de conferencias se inmutó entre sí por eso. Si acaso, hizo que las 4, Patricia, la detective Kim, Amber y yo, nos sintiéramos más como un solo equipo trabajando el mismo caso que como competidoras peleando por los restos. El reporte de fraude de Grace Whitfield llegó a todas nuestras bandejas de entrada 40 minutos después. 22 páginas con membrete del banco y un número de caso sellado en la parte superior. La primera pieza de papel en todo este desastre que se sintió como si finalmente estuviera trabajando a nuestro favor en lugar de en contra. Para el viernes, el caso había crecido demasiado grande para que una sola detective de condado lo llevara sola. La detective Kim lo refirió a la oficina de campo de Cincinnati del FBI y la agente especial Priya Nanda Kumar, 11 años con el escuadrón de crímenes financieros de la oficina, tomó la llamada de la oficina de Grace Whitfield en persona. No perdió tiempo en cortesías. Falsificar documentos de préstamo en un banco asegurado federalmente cruza líneas estatales en el momento en que esos préstamos se venden o agrupan. ¿Qué es lo que pasó con los suyos?, nos dijo, extendiendo un organigrama impreso del proceso de servicio de préstamos de Heritage Trust sobre la mesa como un mapa de batalla. Eso lo hace tan nuestro como del condado. Prefiero tener 3 agencias pisándose la evidencia unas a otras que a una sola detective tratando de sostener un caso de este tamaño sola. Me hizo la misma pregunta de 3 maneras diferentes antes de quedar satisfecha, de la manera en que imaginé que había aprendido a preguntarle a todos. ¿Había firmado alguna vez, en algún momento, algo con David presente que no hubiera leído completamente? Dije que no. Lo escribió de todos modos, subrayado 2 veces, y me dijo que esa respuesta importaría más de lo que yo entendía el día en que el abogado de David inevitablemente tratara de argumentar que yo había sido una participante voluntaria en los préstamos en lugar de una firma falsificada en ellos. David me llamó 11 veces esa tarde. Dejé que todas fueran al buzón de voz. A las 6:50 p.m. apareció en mi casa, todavía con su ropa de trabajo, la corbata aflojada, y se dejó entrar con la llave que todavía tenía. Rachel, tenemos que hablar de esto como adultos. Tienes que irte, dije. Ya cambié las cerraduras. Esa llave ya no funciona en la puerta trasera, y voy a llamar a la policía si sigues aquí en 5 minutos. Estás sobrereaccionando. Amber y yo, eso fue hace mucho tiempo. Es complicado. Iba a arreglarlo. Ibas a arreglar un matrimonio que nunca terminaste casándote conmigo encima de eso, dije. Eso no es complicado, David. Eso es un delito grave. Su rostro hizo lo mismo que hizo en el restaurante, la máscara resbalándose solo por un segundo, reemplazada por algo más frío y más calculador que el miedo. No entiendes la presión bajo la que he estado. 2 hipotecas, 2 vidas, y ninguna de las 2 aprecia lo que saco de mi propia casa. Rachel, por favor, 15 minutos. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Su voz se quebró en el lugar específico que solía encontrar entrañable, cuando pensaba que significaba que era capaz de lastimarse de la misma manera que yo. Ahora solo sonaba como un hombre leyendo de un guión que no había terminado de escribir. Por un segundo feo, parada en mi propia puerta, casi se lo di. 4 años de una voz quebrándose exactamente en ese lugar habían entrenado algo en mí para suavizarme a comando, de la manera en que un perro todavía se sienta ante un silbato mucho después de que el entrenador se fue. Me odié por ese medio segundo de vacilación, más de lo que odié casi cualquier otra cosa que pasó esa semana entera. Entonces pensé en la mano de Amber presionada plana contra su vientre en ese sofá en Dayton, y la vacilación se cerró como una puerta. Tuviste 4 años, dije. No te ganas 15 minutos más. No se fue, no de inmediato. Caminó hacia la habitación en
en cambio, y fue entonces cuando entendí la verdadera emergencia. No estaba ahí para disculparse. Estaba ahí por el disco duro externo en el cajón de su mesa de noche, el que la detective Kim me había preguntado específicamente esa mañana, el que probablemente contenía registros de cada cuenta, cada alias, cada propiedad que había financiado con papeleo falsificado a través de los nombres de 3 mujeres. Si se iba con ese disco, cualquier cadena de custodia que hubiéramos construido ese día tendría un hueco lo suficientemente grande como para perder todo el caso. Mis manos no dejaban de temblar. Podía escuchar mi propio pulso en mis oídos, lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier cosa que todavía estuviera diciendo sobre presión e hipotecas y cosas que yo no apreciaba. Tenía quizás 10 segundos para decidir algo que importaría durante años, y no tenía tiempo para llamar a Patricia o a la detective Kim o pensar a través de las implicaciones legales, de la manera en que 9 años de entrenamiento como asistente legal me habían enseñado. Hice lo único que se me ocurrió hacer. Presioné grabar en mi teléfono, lo levanté y dije fuerte y firme: David Bennett, actualmente estás intentando remover evidencia de una casa que es objeto de una investigación de fraude activa. Luego llamé al 911. 2 ayudantes del sheriff del condado de Franklin llegaron en 6 minutos. David seguía parado en la puerta de la habitación sosteniendo el disco duro cuando entraron, y la mirada en su rostro cuando se dio cuenta de lo que había estado grabando fue la primera vez en 4 años de matrimonio que lo vi tenerme miedo a mí en lugar de al revés. La detective Kim obtuvo una orden de cateo en 36 horas, construida en gran parte sobre la grabación, los documentos de la línea de crédito falsificada y el reporte de fraude interno de Grace Whitfield. 3 líneas separadas de evidencia que juntas le dieron a un juez más que suficiente causa probable. El equipo de Grace sacó su expediente de personal completo ese mismo día y encontró 2 quejas internas previas, ambas cerradas silenciosamente hace años sin escalación. Una de una compañera de trabajo que había marcado documentación de préstamo irregular en una cuenta que David manejaba, la otra un aviso anónimo que simplemente decía: pregúntenle sobre Dayton. Nadie había preguntado nunca. Esa es la parte que todavía me hace apretar la mandíbula más que casi cualquier otra cosa. Alguien dentro de ese banco tenía el hilo suelto en la mano años antes que yo y lo soltó. David fue arrestado un jueves por la mañana en la sucursal del centro de Heritage Trust, sacado por el vestíbulo esposado frente a los cajeros con quienes había trabajado codo con codo durante 6 años, frente a la oficina de esquina para la que estaba en consideración de ascenso justo esa primavera. El Dayton Daily News lo publicó 2 días después. Gerente de banco local acusado de bigamia, fraude bancario tras presuntamente casarse con 2 mujeres, falsificar préstamos por $210,000. La fiscal federal asistente Diane Okonkwo se tomó los cargos federales de fraude de manera personal, dada la escala de los documentos de préstamo falsificados. Este no es un hombre que tomó una mala decisión, les dijo a los reporteros afuera del juzgado federal. Estos son años de engaño calculado y metódico contra 3 hogares diferentes, financiado a través de una institución asegurada federalmente que se le confió proteger. Mi tía Carol, en cuestión de 1 hora, habiendo visto el artículo compartido 40 veces en un grupo de Facebook del vecindario, antes de que yo siquiera hubiera tenido oportunidad de contarle a mi propia madre. Siempre pensé que había algo raro en él, dijo. El tono particular que la gente usa cuando quiere crédito por sospechas que nunca dijeron en voz alta, mientras podría haber ayudado. No tuve la energía para señalar que algo raro y un matrimonio oculto de 6 años no eran el mismo orden de intuición. Solo le agradecí por llamar y colgué antes de que pudiera preguntar, de la manera en que 3 conocidas distintas eventualmente lo hicieron. Si había tenido una sensación todo el tiempo, no la había tenido. Ese era precisamente todo el punto. El cargo estatal de bigamia contra David llevaba un máximo de 6 meses, casi risible contra la escala de lo que había hecho. Los cargos federales de fraude bancario eran donde recayó el verdadero peso, hasta 30 años por cargo bajo el estatuto, aunque todos en esa sala del tribunal, incluyendo a Patricia, esperaban un acuerdo de culpabilidad muy por debajo de ese techo. David aceptó un acuerdo de culpabilidad 4 meses después en el juzgado federal del centro frente a la jueza Miriam Ostrander. Yo di una declaración de impacto de víctima, y también lo hizo Amber, con 7 meses de embarazo cuando se paró en ese podio, y con 8 meses de embarazo para cuando la audiencia finalmente concluyó, después de 2 continuaciones. No solo me mentiste, dijo Amber, su voz firme de una manera que admiré más de lo que podía decir en voz alta. Dejaste que construyera toda una familia sobre una base que sabías que era falsa, y dejaste que nuestra hija casi creciera pensando que su padre era solo un hombre que viajaba mucho por trabajo. Hablé después de ella. Pasé 9 años diciéndole a los esposos de otras personas la verdad sobre sus matrimonios para ganarme la vida, dije, mirando a David a través de la sala del tribunal, por lo que ya sabía sería la última vez. No pude verlo en mi propia casa hasta que la esposa embarazada de un extraño tuvo que decírmelo. Eso no es un accidente. Así de bueno eras en esto. La jueza Ostrander no tardó mucho en decidir. Señor Bennett, la mera escala de premeditación aquí
6 años manteniendo hogares paralelos, usando su posición en una institución asegurada federalmente para financiar el engaño. Elimina cualquier argumento de que esto fue impulsivo o una serie de errores desafortunados. Esto fue un modelo de negocio, y el negocio era la confianza de otras personas. Aceptó el acuerdo. 8 años federales. Restitución ordenada a Heritage Trust, a mí y a Amber en ese orden, y una prohibición de por vida de trabajar en banca o finanzas de nuevo. Mi matrimonio fue anulado ese mismo mes, bajo el fundamento de que nunca había existido legalmente desde el inicio. Nulo desde el momento en que dije acepto a un hombre que ya le había hecho esa promesa a alguien más. Recuerdo leer la palabra nulo, sellada en la parte superior del decreto que Patricia me entregó, y sentir absurdamente una especie de alivio. No porque el fin del matrimonio no doliera, sino porque por primera vez en 4 años, un pedazo de papel estaba de acuerdo con lo que mi instinto... Recuerdo leer la palabra nulo, sellada en la parte superior del decreto que Patricia me entregó, y sentir absurdamente una especie de alivio. No porque el fin del matrimonio no doliera, sino porque por primera vez en 4 años, un pedazo de papel estaba de acuerdo con lo que mi instinto había estado tratando de decirme todo el tiempo. El matrimonio de Amber, el real, terminó en un divorcio que presentó la semana en que nació su hija, 7 semanas después del arresto de David. Claire nunca se casó con David en absoluto. Obviamente. El anillo en esa cajita resultó ser financiado a través de otro préstamo más, una firma falsificada más que el equipo de Grace Whitfield encontró durante la auditoría. Esta perteneciente a la propia madre de Claire, listada sin su conocimiento como cofirmante. Mark y yo todavía tomamos café a veces. No de esa manera, solo 2 personas que se sentaron a través de un pasillo del tribunal, una de otra, durante 4 meses, y salieron del otro lado, necesitando a alguien que entendiera exactamente cómo se sentía, sin tener que explicarlo desde cero. Vendió los contratos de Dayton, de Donovan Construction, y ahora solo maneja el lado de Columbus, más cerca de casa, más cerca de lo normal. Claire se mudó a Cleveland. Amber le puso a su hija el nombre de su propia abuela y me mandó una foto el mes pasado, sin que se lo pidiera, con 3 palabras. Estamos bien ahora. Volví a trabajar en Bergman y Cole. Todavía redacto peticiones de anulación y solicitudes de custodia y la ocasional referencia de contabilidad forense, excepto que ahora cuando un cliente se sienta frente a mí jurando que su cónyuge nunca mentiría sobre algo tan grande, no solo asiento de la manera en que solía hacerlo. Patricia dice que me he vuelto mejor haciendo la segunda pregunta, la que la mayoría de la gente olvida hacer porque la primera respuesta se siente lo suficientemente completa. Le digo que tuve una maestra cara. Amber y yo nos escribimos más de lo que jamás esperé que 2 mujeres en nuestra posición se escribieran. El mes pasado, preguntó si quería estar en la lista como contacto de emergencia en el hospital cuando llegara el bebé, ya que su propia madre vive fuera del estado, y Mark, por razones que ninguna de las dos examinó completamente en voz alta, se sintió como la persona equivocada para preguntar. Dije que sí, antes de siquiera terminar de leer el mensaje. No sé cómo llamar a lo que somos, la una para la otra ahora. No exactamente amigas, no familia, pero algo adyacente a ambas. Forjado en un dúplex en la avenida Larchmont, en la peor hora de las vidas de ambas. Sostuve a su hija por primera vez hace 3 semanas, 3.2 kilos, durmiendo a través de un cuarto de hospital que olía a antiséptico y celebración a partes iguales. Amber me observó contar los dedos del bebé por costumbre, un viejo tic nervioso de ser tía de los hijos de mi hermana mucho antes de que pasara todo esto, y dijo en voz baja, «Me alegra que tenga gente que de verdad la mira en lugar de solo planear alrededor de ella». No tuve una respuesta para eso, solo seguí contando. La semana pasada, la detective Kim llamó para cerrar mi expediente definitivamente. Para que conste, dijo, en 14 años, he visto quizás 2 casos con 3 hogares separados. La mayoría de los hombres apenas pueden mantener recta una sola vida. Su esposo mantuvo 3 corriendo durante 6 años, y solo se desmoronó porque usted resultó mirar la pantalla de un teléfono 4 segundos de más. 4 segundos. Eso es todo lo que siempre tomas y finalmente estás dispuesta a mirar. Si llegaste hasta aquí, espero que nunca tengas que descubrir de la manera difícil cómo se ven tus propios 4 segundos.